Boas tardes, benvidas. Antes de nada, estábamos falando, Eduardo Maiseu, decíame que para esta sesión e para que se desenvolva o mellor posible, estaría ben que os que estades sentados máis lonxe, que vos achegarades un pouco máis ao centro, que hai un montón de sitio libre e que se pode disfrutar, decíame Eduardo, incluso pues máis ou menos como si estiverades pagando a entrada nun espectáculo, porque seguramente estas entradas que serían as máis caras de toda a sala, é unha lástima que queden baleiras, e así estará mellor. Gracias. Ben aí. Algunos hacen caso, otros no tanto. Sí. Tienes ahí un abridor. Si quieres agua, Eduardo, ¿quieres tener un poquito? Sí. Él tiró caminando bastante lejos y por el camino hacia la casa de Dios se encontró con un cocodrilo. Un cocodrilo que lo miró, estaba muy débil, pálido, los dientes, y el cocodrilo lo miró y le dijo: ¡Hombre! ¿A dónde vas, hombre? Voy a la casa de Dios, es que tengo muy mala suerte. Tengo muy mala suerte y quiero preguntarle a Dios, a ver, ¿por qué tengo yo tan mala suerte? Hombre, y ya que vas a la casa de Dios, ¿podrías preguntarle, por favor, por qué me encuentro tan débil? ¿Por qué mis uñas se caen, mis dientes no muerden, mis ojos casi no ven, mis escamas están pálidas y débiles? Hombre. Sí, hombre, yo se lo pregunto. No te importa, primero le pregunto lo mío y luego pues ya le preguntaré lo tuyo, ¿no? Y se fue. Siguió caminando hacia la casa de Dios y por el camino se encontró con un árbol. Y el árbol le dijo: hombre, ¿a dónde vas? A casa de Dios. Es que tengo mala suerte. Y voy a preguntarle a Dios a ver por qué precisamente yo tengo tan mala suerte. Hombre, y ya que vas a la casa de Dios, ¿podrías por favor preguntarle por qué me encuentro tan débil? ¿Por qué mis ramas están secas, no tienen hojas, ni flores, ni frutos? ¿Por qué los pájaros no anidan en mí, ni los perros se me mean encima? No te preocupes, sí, yo se lo pregunto. Primero le voy a preguntar lo mío, claro, pero luego se lo pregunto. Y siguió caminando hacia la casa de Dios. Según iba ya acercándose hacia donde él creía que estaba la zona de la casa de Dios, vio una casa. Y afuera de esa casa había una mujer limpiando el porche de la casa. Una mujer atractiva del todo. O sea, de esas que tienen la vida en los ojos, que uno se pasaría la vida sin comer ni beber solo mirándolas. Una de esas. Hombre, ¿a dónde vas? A casa de Dios, no sé si no he llegado ya. Es que tengo muy mala suerte y quiero preguntarle a Dios a ver por qué yo tengo tan mala suerte. No me lo explico. Hombre, y ya que vas a la casa de Dios, tú podrías preguntarle: ¿por qué me encuentro tan solita? ¿Por qué tengo tanto calor en verano que no sé qué hacer con él? Y tanto frío en invierno y nadie me tapa. Esto es lo primero que le voy a preguntar yo a Dios. Así que el hombre siguió hacia la casa de Dios y se encontró con Dios. Y Dios le dijo que en realidad él no tenía mala suerte, que él tenía buena suerte, excepcional, le dijo. Solo que tienes que buscarla. Está ahí, al acecho. Tienes que estar atento y verás a tu suerte saltar. Entonces síguela. Así que ahora ese hombre emprendió el camino de regreso a su casa, pero no ya como antes, como un hombre bajo el peso de la incertidumbre, de no saber qué es de su vida, sino como un hombre que venía pisando la alegría, que venía impulsado por el conocimiento de que tenía buena suerte, excepcional, había dicho Dios. Y eso no es cualquier cosa cuando lo dice Dios, palabra de Dios. He oído por ahí, te alabamos. Ya venía muy contento. Entonces, al recorrer el camino inverso, con la primera persona con que se encontró, fue con la mujer, que le dijo: hombre, qué prontito has venido. ¿Has llegado a la casa de Dios? Sí, y Dios me ha dicho que tengo buena suerte. Es más, me ha dicho que tengo una suerte excepcional y ando buscándola.
Hombre, ¿y tú le has preguntado a Dios por qué me encuentro tan solita? ¿Por qué en las noches de verano tengo tanto calor que no sé qué hacer con él? ¿Y por qué en las noches de invierno tengo tanto frío y nadie me tapa? Y sí, se lo he preguntado. Y me ha dicho Dios que tú lo que tienes tú lo que necesitas es un amante. Un amante, alguien que comparta contigo el calor del verano, alguien que comparta contigo el frío del invierno y os tapéis mutuamente, alguien que te haga compañía y al que tú le hagas compañía. Necesitas un amante. Hombre, ¿y quisieras tú ser ese amante? Es que no puedo. Joder, es que estoy buscando mi suerte. Estoy viendo a ver si hay algún signo de la vida, por sutil que sea, que me haga ver, tienes buena suerte, la suerte empieza a sonreírte. Ella no hizo falta que hiciera nada, pero él, mira, yo en cuanto me encuentre mi suerte, vengo aquí y soy tu amante y soy lo que tú quieras. Y se fue. El idiota de él se fue. Siguió caminando y se encontró en el camino inverso con el árbol. Y el árbol le dijo, hombre, has vuelto muy temprano para la vida de un árbol. ¿Has entrado a la casa de Dios? Sí. Y Dios me ha dicho que no tengo mala suerte. Dios me ha dicho que yo tengo buena suerte, excepcional, ha dicho. Y eso no es cualquier cosa cuando lo dice Dios. Hombre, ¿y tú le has preguntado por qué me encuentro tan débil? ¿Por qué estoy seco? ¿Por qué mis ramas no tienen hojas, ni flores, ni frutos? ¿Por qué los pájaros no anidan en mí? Ni siquiera los perros se me mean encima. Sí, se lo he preguntado. Y Dios me ha dicho que lo que te pasa a ti es que tienes enterrado debajo de tus raíces un tesoro enorme que no deja a estas llegar a los nutrientes necesarios que te permitan tu correcto crecimiento. Hombre, por favor, ¿podrías sacarme el tesoro? Es que no puedo, macho, no puedo porque ando buscando mi suerte. Ando buscando yo que se haga un signo. Ando súper atento, muy atento. Lo que pasa es que todavía no he encontrado nada. Ando buscando atento un signo que me diga, tienes suerte, tu suerte empieza a cambiar, para lanzarme detrás de ello. Y por sutil que sea, sé que lo voy a descubrir. Hombre, pero si tienes ahí un pico y una pala. Ya, si encima Dios me ha dicho que el tesoro es enorme. Está ahí, venga, joyas y letras del tesoro, y monedas de oro, tapices, retratos, bueno, de todo. Y se fue. El idiota de él se fue. Así que, ya sabéis, en los cuentos todo pasa 3 veces. Cuando volvía hacia su casa se encontró con el cocodrilo. Y el cocodrilo le dijo, hombre, ¿ya vienes de la casa de Dios? ¿Has llegado a la casa de Dios? ¿De verdad? Sí, he llegado a casa de Dios. Y Dios me ha dicho que tengo buena suerte, que tengo una suerte excepcional y estoy buscándola. De momento todavía no he encontrado nada, pero acabo de empezar a buscar. Y estoy muy atento para ver si hay algún signo sutil que me diga tienes buena suerte y lanzarme detrás de él. Hombre, ¿y tú le has preguntado a Dios por qué me encuentro tan débil? ¿Por qué mis dientes no muerden, mis uñas se caen, mis ojos no ven, incluso mis escamas se quedan pálidas y se caen? ¿Tú le has preguntado eso, hombre? Y le dice, sí. Yo se lo he preguntado y Dios me ha dicho que para recuperar tus fuerzas, tú lo primero que tienes que hacer es comerte al primer idiota que pase. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este es un cuento de Armenia, Turquía, de la zona del Mediterráneo oriental, de aquella zona, y lo he elegido porque nos llevemos a la cabeza también el nombre asociado de esa zona geográfica del mundo, que dejemos de asociarlo solo a la violencia y a la guerra. Y vamos a asociarlo también a las historias, a las bellísimas historias que esas tradiciones tienen y que nos traen. Ese cuento es un cuento previo a la existencia de la escritura en esas tierras. Es un cuento de hace más de 5.000 años. Es un cuento muy antiguo. Es un cuento muy antiguo. Es un cuento que en la versión que yo os he traído, por supuesto no. Por cierto, para la gente de las bibliotecas, este cuento está en 2 versiones, al menos que yo sepa. Uno que recogió un narrador que pasó mucho por aquí, Tim Bowley, en su libro Semillas al viento, y el otro está en un libro maravilloso que se llama El círculo de los mentirosos, de Jean-Claude Carrière.
Digo para la gente, como veo que hay gente anotando, pues referencias bibliográficas. Bien, este cuento es muy antiguo. Muy antiguo, en sus versiones más primitivas es muy antiguo, se pierde en los tiempos y luego poco a poco se van reconociendo, como ocurre con los cuentos de tradición oral, se van reconociendo versiones más modernas hasta llegar a estas, digamos, fijadas en modo de texto que nos han llegado hasta hoy. ¿Por qué digo esto? Porque veo que cuando cuento este cuento, cuando cuento cuentos de tradición oral, cuentos muy antiguos de tradición oral, la gente que me escucha, la gente que es algo más que escuchar, que está presente conmigo en este acto de comunicación que es la narración oral, se ríe, se emociona o llora, según sean los cuentos, de lo mismo que se reían, lloraban o se emocionaban personas que vivían en un mundo completamente diferente al que tenemos nosotros hoy. Que tenían un mundo en el que la electricidad, por ejemplo, no existía, o la sanidad, o el agua corriente, ese tipo de cosas que hoy tenemos y consideramos parte de nuestro mundo, incluso las formas sociales de nuestro mundo, y que lo consideramos como una parte esencial, es verdad que lo es, pero hay algo por debajo, un sustrato de lo que significa ser humano que está presente muy vivamente en los cuentos de tradición oral. Y por eso me gusta mucho contar estos cuentos. Y se lo cuento también a los adolescentes. Y los adolescentes se parten de risa con ese tonto que va buscando su suerte. Pero a la vez están viendo, ¿y no seré yo igual de tonto que él? ¿Dónde está mi suerte? ¿Dónde la estoy buscando? ¿Es verdad que tengo buena suerte? ¿Es verdad que tengo mala suerte? ¿Tiene la fortuna una influencia en mi vida? ¿Soy capaz de aprovechar las oportunidades que ese pobre tonto dejaba desaprovechar? ¿Es tan obvia la suerte a veces? Son un montón de preguntas que, si os dais cuenta, este cuento no tiene una moraleja. No me está diciendo qué tengo que pensar, pero me está dando la oportunidad de pensar junto con otros. Cuando cuento este cuento a gente en muchos lugares, en muchos sitios diferentes, este cuento y otros, los cuentos de tradición oral, recuerdo mucho una vez que estuve contando en un bar en Londres, en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Era un bar de africanos. Yo casi siempre que cuento en bares es una cuestión como de espectáculo, que uno va allí, hace un espectáculo casi teatral, ¿no? Tiene mucho que ver con la escena. Pero en ese bar, este fue el primer cuento que conté. En cuanto terminé de contar el cuento, no había tanta gente como aquí, la gente aplaudió un poco, pero enseguida alguien dijo: es verdad eso que dice ese cuento, porque a mí me pasa. A mí me pasa que muchas veces me vence el peso de lo que yo pienso que es mala suerte y sin embargo tengo montones de oportunidades. Y otro le respondía, y la gente empezó a responderse y se fue tejiendo como un eco a través de esa historia. Así se contaban las historias y ese es el hábitat natural de las historias. Y así fue contándose, ¿no? Llegaré a la ciencia en algún momento, llegaré. Pero, y vais a ver dónde quiero hacer la hilazón. Pero quiero empezar por la narración oral. La narración oral tiene un qué y un por qué. En mi opinión, no hay forma más potente de comunicación entre humanos que una persona hablando. Es intencional que no voy a poner nada de presentación, lo siento por la gente que toma notas, pero prometo que daré a la organización algo para apuntar, porque si no uno se va a casa sin nada que apuntar y dice: vaya mierda de charla, no sé en qué estuve, o sea, tengo apuntado el título y ya está, no dijo nada interesante. Así que bueno, para la gente que apuntará en sus cuadernos, lo podemos dejar ahora casi es un momento de estar juntos presentes en este mismo momento, ¿no? Bien, la narración oral es antigua y a mí me gusta traerla a colación aquí por dos cosas. Una es el qué de la narración oral y otra es el por qué. Desde antiguo. ¿De qué van los cuentos? Los cuentos de tradición, los cuentos fuertes de tradición. ¿De qué van? ¿Cuál es su tema? Su tema es quiénes somos y qué es el mundo, dónde estamos. Ese es el tema de los cuentos de tradición y eso es lo que los cuentos, como el mundo tiene tantas caras, tantas aristas, es poliédrico. Aquí empiezo ya a meter términos científicos, ¿eh? Casi todo lo esdrújulo es porque lo meto así científico. Como el mundo es tan poliédrico, tiene tantas caras, tantas aristas, hacen falta montones de cuentos y de canciones también. Los meto en el mismo epígrafe, ¿eh? Se dice epígrafe, ¿verdad? ¿Está bien traído más o menos? Sí. Bueno, los meto en el mismo epígrafe, a los cuentos y a las canciones orales. Bueno, ¿qué es el mundo? ¿Y quiénes somos nosotros? Ese es el tema de los cuentos. ¿Por qué se cuentan los cuentos? Hay básicamente tres razones. Y siempre que se cuentan los cuentos, la tradición oral cumplía una misión, diré sagrada prácticamente, sagrada en el
sentido de más amplio espectro de la palabra que podéis imaginar. Es una misión sagrada, ¿por qué? ¿Y cuál es esa misión? La primera es compartir la fragilidad. Cuando estamos en común escuchando cuentos, estamos aprendiendo, partimos de una fragilidad compartida, de que no lo sabemos todo. Y entonces compartir la fragilidad es el primer, no voy a hacer una prelación, no hay una orden, no hay una jerarquía en estas tres cosas, pero es el primero de las cosas que yo considero de las razones por las que se hacen los cuentos, ¿no? Compartir la fragilidad. No sabemos y tenemos miedo a veces, pero esto es mejor vivirlo juntos. Esta es la primera de las cosas por las que se hacen los cuentos. La segunda de las cosas por las que se hacen los cuentos es para la construcción de la comunidad. La narración oral construye la comunidad y la construye en torno a esa fragilidad compartida. Las posiciones de poder no construyen comunidad. Lo siento mucho, a veces también hablo de estas cosas en foros tipo emprendedores y cosas así, donde casi el mensaje es tú puedes, tú vales, tú eres fuerte. No tengo nada en contra de ese mensaje, pero creo que es más productivo el mensaje todos somos frágiles juntos. Y vamos a tratar de construir la comunidad en torno a esa fragilidad compartida. Y creo que los cuentos son una buena ocasión y son probablemente el patrimonio humano, junto con la ciencia, luego iré ahí, que más valioso que nos hemos construido juntos. Y este viene de muy antiguo. Y la tercera es hacer un viaje. Es la construcción del individuo. He hablado de la fragilidad compartida, de la construcción de la comunidad, pero también está la construcción del individuo, que es inseparable de las otras dos. Uno no puede construirse a sí mismo si no es consciente de su fragilidad y de la fragilidad de la comunidad que lo acoge, y tampoco es capaz de construirse si esa construcción no es a la vez una construcción de la comunidad, del grupo humano en el que esté, sea este el que sea, del grupo humano en el que está. Y eso se hace a través, sobre todo, de los héroes de los cuentos. Casi siempre os dais cuenta que en los cuentos de tradición oral, y todos los cuentos de alguna forma lo son, incluso los cuentos literarios son como reflejos elaborados de aquellos cuentos de tradición oral. En todos los cuentos de tradición oral hay uno o dos protagonistas. ¿Quién es el protagonista de un cuento de tradición oral? ¿Es el rey? ¿Es la princesa? ¿Es el que más sale? Normalmente hay por supuesto mucha variedad en los cuentos de tradición oral, pero normalmente el protagonista de un cuento de tradición oral es quien aprende algo en el cuento. Es quien cambia. Quien acaba el cuento igual que lo inició no es el protagonista. ¿Por qué? Porque los cuentos son una mano a la que nosotros nos agarramos para pasar por sitios donde no pasaríamos solos. Ella es Vasilisa. Vasilisa a punto de entrar en la cabaña de la bruja Baba Yaga, en uno de los cuentos más potentes de la tradición rusa. Docentes, bibliotecarios, bibliotecarias, Afanasiev. Los libros de Afanasiev recogió los cuentos de tradición rusa que son maravillosos, y este es uno de los cuentos centrales, Vasilisa, la lista y la bruja Baba Yaga. Y esta es una de las ilustraciones, para mí, de los ilustradores de cuentos rusos más sublimes que hay, que es Bilbin, del principios del siglo XX. Bueno, pues en este cuento nosotros jamás, yo por lo menos, jamás entraría en la cueva de Baba Yaga. Jamás entraría en la cabaña de Baba Yaga. Ahora, me encanta acompañar a Vasilisa. Me encanta acompañarla. Y aquello que ella va a aprender de superación del miedo, del conocimiento propio a través del miedo, eso yo lo puedo hacer de su mano. Y no hace falta que entre en la cabaña de la bruja. En ese sentido, los cuentos son también construcción del individuo. ¿Sí? En cualquier momento podéis interrumpirme para decir alguna, o sea, educadamente, se entiende, pero podéis interrumpir para decir cualquier cosa. Pero ya vamos armando los mimbres de esto que os quería contar hoy. Por un lado, la importancia de la tradición oral. Veis que hemos estado todos juntos participando en este cuento de Historia de un idiota. Es como se titula a veces el cuento. O El hombre con mala suerte. Yo prefiero titularlo El hombre con mala suerte porque si no es un poco spoiler el título. Entonces, pues prefiero, y tampoco, ¿sabes? Ya encima que el hombre tiene mala suerte, encima calificarlo ya desde el principio, pues no. Entonces, en ese cuento hemos estado todos juntos. He traído la importancia de la narración oral, la antigüedad de la narración oral, y ahora quiero decir que la narración oral, durante los milenios en los que lleva viva, y todavía sigue por suerte viva, ha destilado unas herramientas de comunicación que son muy eficaces. Y que son muy eficaces porque nosotros somos seres orales, y seres orales en comunidad.
Y la misión, aquello que tenía que transmitir los encargados de la tradición oral, que es quiénes somos y qué es el mundo, la propia identidad y la situación de esa identidad en el mundo, es el tesoro más preciado de los grupos humanos y por tanto debía transmitirse. Y hoy tenemos escritura y hoy tenemos otros medios más o menos permanentes, pero la permanencia de los cuentos de tradición oral durante milenios en los que no teníamos otra tecnología se debió a que aquellos chamanes, aquellos bululúes, aquellas matronas desarrollaron técnicas de comunicación oral muy eficaces. La estructura, por ejemplo. ¿Veis que este cuento es un cuento de ida y vuelta? Hay muchísimos cuentos de ida y vuelta. ¿Veis la estructura de repeticiones de 3 elementos? En este cuento, y no es casual que haya 3 elementos, podrían haber sido 2 personajes, podrían haber sido 4, pero los cuentos de tradición oral, y probablemente no sepamos por qué, casi siempre utilizan la tríada de elementos. Hay palabras mágicas en los cuentos de tradición oral. Palabras mágicas en el sentido no de que tienen un efecto sobre la realidad, sino que tienen un efecto sobre nosotros porque nos permiten meternos dentro del cuento. ¿Conocéis el cuento de los 3 cerditos y el lobo? Bueno, hay una persona que no, pero los demás sí. Pero creo que es ironía. Los 3 cerditos y el lobo. Cuando el lobo va a romper... Si tú estás contando ese cuento, no digo leyéndolo, esto es otra historia. Pues si estás contando ese cuento, y tú a los niños o a los adultos a quien les esté contando este cuento, por favor, no exigid que os cuenten cuentos, exigidlo, es un derecho fundamental de las personas, adultas y niños. No dejéis a los niños que se apropien de esto. Exigid que os cuenten cuentos. Si uno estás contando este cuento de los 3 cerditos a niños o adultos y dices, y el lobo llegó a la casa del primer cerdito que estaba hecha de paja y dijo, soplaré y soplaré y la casa derribaré. Y luego cuando va, hace, ¡oh! Ese es un lobo. Cuando va a la segunda casa, sí dice, y ahora voy a tirar la casa. No funciona. Tiene que decir lo mismo. Porque entonces uno puede adelantarse a lo que va a decir el lobo y es el lobo diciéndolo en su interior. Y es a la vez el cerdito que lo está escuchando y que no siente tanto miedo porque ya sabe lo que ha pasado antes, que hemos podido huir. Y en la tercera casa dice, soplaré, soplaré y la casa derribaré. Y si dice, y ahora veréis cómo voy a tirar abajo esta casa. No. No. O por lo menos si lo has dicho, si lo quieres decir así, dilo antes así. Entonces, esa es la segunda cosa que os quería decir sobre la narración oral y es las técnicas que los narradores de todos los lugares del mundo y de todos los grupos humanos del mundo han ido construyendo para transmitir aquello tan importante que había que transmitir, la propia identidad como grupo y nuestro lugar en el mundo. Y lo que tenía que ser recordado se recordaba. Y lo que tenía que ser aprendido se aprendía. Y lo que no merecía ser aprendido o ser transmitido, o lo que ya iba quedando viejo, se iba quedando viejo. Y se iba. Y solo permaneció lo esencial. Solo iba permaneciendo lo esencial, lo útil. Y eso es una técnica que no sé por qué estamos desechando. Vamos mucho a los medios audiovisuales, vamos mucho, y es una gozada. Y jamás estaré en contra de eso. Jamás. Pero no olvidemos lo otro. No olvidemos lo otro. La palabra desnuda. Una persona hablando cara a cara a otra persona o a un grupo de personas. Un grupo de personas que comparten un mismo acto de comunicación. No perdamos eso, no perdamos eso. Y no perdamos tampoco aquellas técnicas explícitas del lenguaje oral, que por suerte, porque hubo en los 2 últimos siglos, hubo grandes recopiladores de la narración oral, por suerte esos grandes recopiladores supieron mantener el espíritu de la narración oral. Y esas técnicas ahora mismo las tenemos. No todo el mundo tiene la suerte de tener un narrador cerca, sobre todo un narrador de tradición cerca. Aquí en Galicia los tenéis y muy buenos, aprovechadlo. Hay gente maravillosa narrando en estas tierras, así que aprovechadlo. Pero no todo el mundo tiene esa suerte y sin embargo los libros son más accesibles a eso. ¿Dónde viene la ciencia aquí? Yo soy un científico, soy un matemático. Mi trabajo consiste en hacer álgebra computacional, por lo cual todo el mundo me envidia, mis amistades y todo esto. ¿Quién pudiera dedicarse a la álgebra computacional? Bueno, pues yo puedo. Y me dedico a la álgebra computacional. Yo me levanto esta mañana y he estado ahí con unos ideales de monomios. Perfecto. Antes de desayunar y después. Bueno. Voy a ver que no se me olvide nada, Sí, ya estamos en la ciencia. Vale. ¿Cuál es el objeto de la ciencia? ¿Qué es el mundo y quiénes somos nosotros? ¿Qué es el mundo y quiénes somos nosotros? Es el mismo objeto que el objeto de la narración oral.
Estamos en otro paradigma, es verdad. Antes había un paradigma, si queréis, más narrativo, más mítico. Ahora estamos en un paradigma gobernado por el método científico. Pero el objeto es el mismo. ¿Qué es el mundo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién son los transmisores de ese legado de nuestros antepasados sobre quiénes somos y qué es el mundo? Los educadores, las educadoras. Somos los herederos de los chamanes, somos los herederos de los bululúes, somos los herederos de los narradores. Participamos de esa misión sagrada. Y eso no lo podemos olvidar. Y no podemos olvidar de quiénes fueron los que nos antecedieron en esa misión. No solamente quienes nos antecedieron en los 2 últimos siglos, en los siglos de la ciencia. No solamente esos, por supuesto que esos. Y por supuesto, nuestros alumnos, nuestras alumnas han de saber quién fue Newton y qué hizo. Pero también, a la hora de contárselo, tenemos que sentirnos herederos de aquellas madres, de aquellas abuelas, de aquellos antiguos chamanes que se reunían en torno a una hoguera, que era el lugar donde la comunidad se reunía a preguntarse quién somos, quiénes somos nosotros. Hoy, ¿qué son las hogueras, esas hogueras de tribu? Yo diría las bibliotecas. Porque no son almacenes, ¿no? Vamos, por supuesto también tienen ese papel de almacén. Pero si uno piensa en una biblioteca de su ciudad, de su centro, de su pueblo, como esa hoguera donde puedo hablar con los antiguos, pues uno entra casi con cuidado, porque sabe que de ahí va a salir distinto de quién era. Va a hacer ese viaje con los protagonistas de las historias que uno puede leer y que uno puede escuchar también dentro de una biblioteca. Es importante que en todo acto de comunicación, yo no sé si lo lograré hoy o no, espero que sí, por lo menos con algunas personas, cuando uno ejerce un acto de comunicación, sobre todo oral, quien te escucha o quien comparte contigo eso desde el puesto del escuchante, no debería salir igual que cuando entró. Cuando uno entra a una charla o cuando uno entra a leer un libro, debería salir diferente. Debería hacer ese viaje, el viaje que el libro propone, o el viaje que la narración propone, o el viaje que la charla propone. Y si no, es un fracaso mutuo. Si yo salgo en una charla, entro en una charla, y ya mi disposición es a no tomar parte de ese acto que va a ser ahí, que va a ocurrir ahí, es muy difícil que yo haga ese viaje. Y si al revés, como narrador, como escritor, como quien trae la voz de los antiguos a ese grupo, perdonad que hable con estas palabras así como de película documental o algo, pero es así, es la voz de los antiguos lo que traemos a través de los libros y a través de las lecciones que damos en clase. Pues quien lleva esa voz no es capaz o no está en sintonía con acompañar al viaje en el crecimiento individual y colectivo, pues entonces ese viaje tal vez no se dé, o se dará aparte por otras vías. Y entonces no sé qué viajes vamos a hacer, porque el crecimiento es posible y hoy en día estamos en una sociedad en la que es muy posible el crecimiento individual y la autoformación y todo eso, que es una cosa muy importante, pero nunca olvidemos que detrás de eso está el crecimiento de la colectividad, el crecimiento del grupo. Así que bueno, cuando vamos a ciencia, a transmisión de la ciencia es un sistema de conocimientos. Esto es diferente a lo que había antes porque estaban separados, aunque los cuentos ejercían la función de unirlos. Estaban separados el esquema mítico que teníamos y los conocimientos que se daban, pero la narración es lo que los une. Me explico un poco con esto porque es una idea un poco sutil. Cuando los que nos precedieron en las culturas prehistóricas, digamos, antes de la escritura, en las culturas antes de la escritura, y los que todavía perviven en culturas previas a la escritura, tienen una cosmovisión, una visión del mundo, porque todos tendemos al orden. Y en esa visión del mundo, pues a lo mejor para nosotros la fuerza creadora es el Big Bang, y para otros son unos dioses, o quien sea que está ahí, ¿no? Y el aprendizaje que uno hace sobre las técnicas matemáticas, la física, la química, o que esta planta, si me la como, me hace sentir bien, o que esta planta mejora el malestar de la mujer después de un embarazo, yo qué sé, lo que sea, esas plantas se unen para poder transmitir ese conocimiento a la narración. Y se transmite la historia de esa planta, de por qué nuestros dioses nos dieron esta planta, y se cuenta una historia. Y una historia de por qué esa planta está ahí y por qué esa planta nos da ese beneficio. Es decir, el conocimiento se une a la narración. Hay una película ahora mismo en el cine que plasma esto de forma muy gráfica, El abrazo de la serpiente.
Es una película con la que Colombia fue a los Oscar este año. Es una especie de película documental. Yo os la recomiendo en este sentido. Tiene muchas lecturas y una es esta. Cómo la narración se une al conocimiento. Y hay dos personas que se unen a compartir sus conocimientos. Una desde el paradigma científico, otra desde el paradigma de la narración. Entonces, estas historias, ¿por qué? ¿Por qué son tan eficaces? ¿Por qué utilizamos la narración, las historias, para transmitir conocimiento? Porque entonces estamos dentro del conocimiento. La historia nos mete dentro del conocimiento. Aunque sea algo que en principio no tiene por qué interesarme. Voy a poner un ejemplo práctico de esto, porque veo ya empiezo a ver cerrar ojos. Entonces, como ahora ya llevo un rato predicando prácticamente, pues vamos a contar una pequeña historia que tiene que ver con esto. Es un esquema narrativo de narración oral que quiere empezar a contar, quiere meter a mis oyentes en un conocimiento científico. El conocimiento científico es la teoría de grupos en matemáticas. Teoría abstracta de grupos, los orígenes de la teoría abstracta de grupos. Está la gente, ¡guau! Contened el entusiasmo, por favor. Siempre hay fans de la teoría abstracta de grupos allá donde voy. Entonces, pero para aquellas personas que todavía no son fans de la teoría abstracta de grupos, a veces conviene dejar la mano para que uno la pueda coger. Y la ciencia, que forma parte de nuestra cultura, de nuestro quiénes somos y en qué lugar estamos en el mundo, muchas veces le falta echar la mano. A veces al contrario, muchas veces echa unos espinos ahí y agárrate si puedes y luego vienes. No, vamos a echar manos un poco más amables. Os voy a contar una pequeña historia. Voy a beber agua primero, ¿eh? Aprovecha para toser. Bueno. El 29 de mayo de 1832, Évariste Galois sabía que era la última noche de su vida. Aquel joven revolucionario, vehemente, un poco alocado, sabía que moriría al día siguiente a los 20 años de edad. Había quedado citado en duelo con un capitán de la guardia y sabía que no tenía ninguna oportunidad. Así que Évariste Galois pasó la última noche de su vida escribiendo. Escribió cartas a sus amigos, a sus familiares, y escribió todas las matemáticas que bullían en aquel cerebro extraordinario, condenado a apagarse al día siguiente, a los 20 años de edad. Su última carta a su amigo Chevalier muestra mi trabajo a Jacobi, a Gauss. Jacobi, uno de los más grandes. Gauss, probablemente el más grande. Al día siguiente, el arma del capitán de la guardia, fuera espada o pistola, atravesó el vientre de Évariste Galois, aquel joven revolucionario, vehemente, algo alocado. Hoy tengo yo más o menos el doble de 20 años de edad. Cuando yo tenía 20 años de edad, en aquel mar de asignaturas de la carrera de matemáticas, análisis, geometría 1, álgebra, había una, solo una, que tenía nombre propio. Teoría de Galois. ¿Qué fue lo que escribió ese chaval revolucionario, vehemente, algo alocado, cuando tenía 20 años de edad? Aquel adolescente que murió demasiado pronto, para que 200 años después todos los aprendices de matemáticos del mundo aprendamos sus teorías a los 20 años de edad. Vale, y ahora es cuando os contaría la teoría de Galois. Galois fundó la teoría algebraica de grupos. Entonces yo sé que hay gente aquí que luego va a ir a Wikipedia a buscar a Galois. Va a decir, ¿quién era este tío? ¿Qué hizo? Vale, pues yo he puesto una mano. Esto es como un ejemplito, ¿no? Así corto. Yo he puesto una mano para decir, ¿quieres venir conmigo en esto? Porque hoy la física de partículas, el que tengamos internet, el hecho de que los ingenieros puedan trabajar, depende de lo que hizo ese chaval. Quizás si no lo hubiera hecho él, lo hubiera hecho otro. Pero lo hizo él. Lo hizo él, un chaval de 19 años. Asustado probablemente. Y ahí tengo la mano. O sea, yo quiero saber el fin de esta historia. Quiero saber qué hizo este chico. Y bueno, quizá no esté interesado, no estaba interesado previamente en las matemáticas. Ahora un poco lo estoy. Para
para saber qué hizo este muchacho, quiero saber la teoría de grupos. Así que tendamos manos, ¿no? Y creo, es una de las cosas, uno de los objetivos de lo que quería hacer hoy, que la narración, los cuentos de narración oral, las técnicas de la narración oral, nos dan herramientas para esa mano. ¿Qué cosas de la narración oral he usado en esta pequeñita introducción que podría hacer a una charla sobre teoría de Galois? He repetido 3 veces las mismas palabras mágicas, ¿verdad? Revolucionario, vehemente, algo alocado, y no son casuales, porque él participó en la revolución, porque era un hombre vehemente, un muchacho que tuvo muchos problemas por ese carácter, y desde luego era alocado. Porque para batirse en duelo y bueno y hacer lo que hizo, pues hace falta ser alocado. Pero ya estoy pintando un personaje y lo he traído 3 veces. He puesto una situación, tengo un personaje, he mirado sentimientos, he entrado en esa noche última en la que ese muchacho estaba asustado. ¿Tiene eso algo que ver con las matemáticas? Sí, sí. No quizá con la técnica matemática que él desarrolló, que es bastante difícil. Eso a mis alumnos, pues, bueno, esto se aprende como en tercero de la carrera de matemáticas. Es bastante difícil, pero, jolín, que una persona así haga una obra pertenece también al patrimonio de la humanidad. Así que las matemáticas, la ciencia, son también parte del patrimonio de la humanidad. Es tan patrimonio de la humanidad los elementos de Euclides como el Partenón. Y tenemos que ser conscientes de eso. Nos construye como comunidad la ciencia también. Lo que pasa es que ahora mismo estamos, y lo siento por quienes dentro de la docencia vayan en esa línea, estamos siempre con una pregunta que ahora mismo es nuestro Dios omnipotente, que es ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir esto para tener un trabajo? Por favor, construyamos nuestra comunidad, cada uno luego que se busque la vida laboral, por supuesto que hay que dar a la gente herramientas para trabajar, ¿verdad? Pero ni la educación secundaria ni la universidad son una academia laboral. Hay otros lugares para eso. Y hay enseñanzas profesionales que sirven para eso, sin desmerecer en absoluto, y hay preparación dentro de las empresas. Así que, por favor, yo creo que ese Dios todopoderoso del utilitarismo, ¿para qué me va a servir este conocimiento? Vamos a aparcarlo, dejémoslo que ilumbre, pero a lo mejor que no alumbre arriba del todo. Vamos a poner a la comunidad y a la construcción común como la luz que nos ilumina por encima de todo. Y a eso nos ayudan los cuentos, porque siempre los cuentos sirvieron para eso. Y la historia que tienen es de miles de años, no son 3 siglos. Durante miles de años que a veces nos olvidamos y decimos, estos pobres monitos que vivían con un taparrabo en torno a una hoguera. No, esos pobres monitos somos nosotros, ¿eh? Durante la mayor parte de nuestra historia hemos sido esos. Hemos sido esa gente. No despreciemos eso, porque somos eso. Somos seres orales y lo debemos usar sobre todo para la educación. Voy a ver si me dejo nada más, que me parece que no me dejo nada más. Sí, me he dejado una cosa. La forma como atamos los conocimientos que queremos transmitir y la narración, el hecho de narrar, es a través de lo que, bueno, yo lo llamo así, pregunta significativa, que es aquello que me vas a contar lo quiero saber. Quiero saber qué es eso que me vas a contar. Es significativo para mí, lo quiero saber. Y eso a veces ocurre, viene dado por defecto en los chavales, en los alumnos, en los adultos, viene por defecto. Hay gente que le interesa y es fan del objeto directo. La hay. Y hay gente que es fan de la ecuación de las raíces de la ecuación de segundo grado. Pues la hay. Hay gente que dice, ostras, qué guapo. Pero no sé si os llevaréis una sorpresa, no es la mayoría. La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente necesita saber que eso significa algo en su vida. Y entonces son esas luces que iluminan, ¿no? A veces es, no, es que esto te va a servir para tener un buen trabajo. Vale, es una. Esto te va a servir porque vas a disfrutar más de algunas... Vale, es una. Entonces, toda esta ciencia, todo esto que queremos transmitir con la educación, debería ser significativo para quien lo va a escuchar. Él o ella debería darse cuenta de que le estoy ayudando a vivir la vida de una forma más plena. Si no se da cuenta, no le estoy ayudando, ¿eh? Se tiene que dar cuenta. Que tiene que quererlo, que querer seguir. Tiene que querer acompañar a Galois en la última noche de su vida y saber por lo menos un poquito de qué hizo ese tío. Tiene que querer eso. Hay un ejemplo que a mí me pareció maravilloso de un muchacho que hablaba de una rana de Canadá que se congela en invierno para sobrevivir y en las primaveras se descongela. Se congela la rana. Entonces yo le vi a él hablar ante 400 personas sobre este tema, cómo empezó su charla para hablar de este tema. No dijo, buenas noches, hay una rana en Canadá que se congela
y luego sobrevive en la... Voy a explicarles el mecanismo. Eso interesa a algunas gentes, quizá más que a las del objeto directo y más que a la de la ecuación de segundo grado. A la gente que ve los documentales, digamos, de la 2, que son más o menos la mitad de los que dicen que los ven. Pues a esa gente pues le interesa la rana esta que se congela. Pero él era ante una audiencia cuya edad media era de entre 60 y 65 años, él se dirigió, se plantó en medio y dijo, ¿cuál es la diferencia entre estar vivo y muerto? Hay una rana en Canadá que todas las primaveras, todos los inviernos, difumina la línea entre la vida y la muerte. Se congela para vivir. Y empezó a hablar. Luego también habló del por qué, para qué me va a servir a mí esto. Y entonces habló de cómo están estudiando a esa rana para ver cuáles son las mejores técnicas para mantener órganos congelados en los trasplantes y que puedan sobrevivir durante más tiempo. Ahí tengo un para qué. Ahí tengo un para qué, una luz que me está iluminando. Pero hay otra más fuerte que es, ostras, macho, es que este tío me ha preguntado cuál es la diferencia entre estar vivo y muerto. Joder, pregúntate eso en serio. Pregúntate eso en serio. Joder, es una pregunta que me llama, que me mueve por dentro. Bueno, pues vamos a iluminar de distintos sitios, vamos a lanzar distintas flechas para que quien quiera las coja desde el punto de vista de la utilidad y quien quiera las coja desde un punto de vista más filosófico. Pero lancémoslas. Esa pregunta significativa a mí me parece central para la hora de transmitir. O sea, quien me escucha tiene que querer escuchar lo que le estoy diciendo. Puede ser lo más interesante del mundo. Si no me quiere escuchar, no le estoy contribuyendo a que su vida sea más plena. Y entonces estamos perdiendo el tiempo. Y bueno, a veces está bien perder el tiempo, pero no todo el rato. Alguna vez aprovechar un poco. Bueno, y finalmente, ¿cómo hace uno para convertirse en narrador? ¿Cómo hace uno, no? Porque uno dice, ah, sí, está muy bonito todo lo que has hecho, pero yo no valgo para eso. Yo no puedo plantarme delante de una gente a hablarle y encima que se rían, que se lo pasen bien y que estén entretenidos o que se emocionen. Eso es mentira y es mejor que lo sepamos cuanto antes. Pero es verdad que cada cual tiene una voz personal a la hora de hablar y a la hora de contar. Yo, por ejemplo, no tengo una voz bonita. Y hay gente que sí, que tiene unas voces preciosas. Hay gente que se sabe muy bien mover en un escenario. Hay gente que tiene un humor maravilloso. Cada uno tiene su propia voz. Entonces, creo que una de las misiones de quien está comunicando ante otros, sobre todo si lo hace de manera oral, docentes, todo el mundo, si está comunicando a otro de manera oral, es saber quién soy yo como narrador, cuál es mi identidad como narrador, cuál es mi voz como narrador, quién soy yo cuando estoy delante del público. Eso es una labor de autoconocimiento que ya solo por eso merece la pena. Ya todo el mundo debería hacer ese viaje. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Soy una persona que tiene humor? ¿Soy el profe guay colega? ¿Soy una persona seria? ¿Quién soy yo? Y cuando uno más profundice en su propia voz narrativa, más podrá abrir los registros que es capaz de ejecutar de una forma eficaz. Una persona que se conoce bien a sí misma y conoce bien su voz narrativa, y su voz narrativa, su registro no es el humor, por ejemplo, cuanto más se conozca y más cómodo esté consigo mismo y con su propia voz, más probable es que en el momento en que lo necesite va a poder usar el humor de forma que no sea forzada, que siga siendo él, que siga siendo ella. No hace falta buscar ser alguien que no soy, porque va a ser forzado y eso va a poner una barrera en la comunicación. Pero cuanto más profundice en mi propia voz narrativa, más la podré ir abriendo y más podré hacer otros registros. Y eso se llama formación, básicamente. Formación escénica también. Para profesores, para profesoras, ¿por qué no? Estamos todos los días en escena. Todos los días tenemos un público. Hay obras de teatro en Madrid que se representan una vez por semana con menos público que una clase de 25 muchachos. Y la gente se lo prepara mucho y trabaja mucho. También su voz escénica. Entonces, es verdad, dice, joder, pero es que además, aparte de ser actores, tenemos que ser matemáticos, tenemos que ser lingüistas, o cada uno su especialidad, y tenemos que ser psicólogos, y tenemos que ser administrativos, Sí, es que tenéis una misión muy importante. Es que somos los herederos de esa misión sagrada que os decía. Es una misión muy importante. No te atreves, haz otra cosa. Haz otra cosa. Es una misión sagrada la que tienes. Sagrada en el espectro amplio, no me remito solo a los dioses. Es una misión sagrada. Hostias, tómatela en serio. Perdón por lo de hostias. Tómatela en serio y trata de hacerlo. Y que el sistema te ayude, que el sistema se lo tome en serio. Eso es fundamental. Entonces, bueno, sé que quienes estáis aquí sois de la gente que exigís eso al sistema. Vamos a tratar de que corra la voz y la gente al sistema, quien puede tomar las decisiones, pues le diga cuáles son las prioridades. Y esta misión sagrada es prioritaria. Creo que no tengo nada más que decir. Ahora vienen, me aplaudís por educación y luego preguntas.
Ocultamente he seguido un sistema, ¿eh? O sea, hay un esquema de estas. Y esto es lo que os pasaré. O sea, no he ido solo al azar, revoloteando. Así que si alguien quiere compartir alguna cosa también, aunque no sean preguntas, yo tampoco sé si soy el más adecuado para responder a cosas de la gente, pero compartir alguna cosa, comentar algo, si tenéis alguna experiencia en este sentido, o contraria, porque igual que quien escucha hace un viaje, quien habla también hace un viaje, y yo quiero salir diferente de cómo entré. Si yo en mis clases hago eso, es como, venga chaval, no puede ser. ¿Qué haces tú ahí, no? Bueno, yo doy clases de programación de ordenadores en informática, primero de ingeniería, mecánica eléctrica e industrial, y en, y en, y en ingeniería informática, en las 4 ingenierías y en el grado de matemáticas. Sobre todo doy clases de programación. Es tecnología, es técnica, ¿no? Entonces doy unas clases de técnica. Pero esa técnica sí, trato de contar historias. Y sobre todo a la hora de motivar el aprendizaje y el por qué estamos aprendiendo programación y qué sirve la programación. En mi asignatura yo creo que hay como 2 cosas que mis alumnas, me gustaría que aparte de que sepan programar, que es lo que voy a contar en el examen, esto también lo trato de distinguir en el aula, cuando os digo, atención, hay 2 tipos de alumnos, ellos ya lo saben, los que quieren aprender, los que quieren aprobar el examen. Cuando vienen cosas que no son para el examen, digo, atención, alumnos que solo quieren aprobar el examen, podéis relajaros, esto no va a entrar. Y entonces cuento alguna cosa. Entonces hay historias maravillosas de cómo hemos llegado a tener ordenadores, por ejemplo, y de cómo hemos llegado a la computación. Entonces, pues por ejemplo, sí, les hablo de alguien que fue castigado por la historia injustamente, que fue Alan Turing, a quien nunca resarciremos del mal que le hicimos y por el bien que nos hizo. Pues yo les hablo de él. También les hablo de la importancia de la programación, de por qué tener un pensamiento lógico es importante en la vida y por qué los ordenadores no piensan, de momento. Y si será posible que los ordenadores piensen o no, que es un debate que nos pone un poquito locos. ¿Puede haber inteligencia artificial? ¿Puede haber sentimientos artificiales? ¿Podrá haberlo? Bueno, pues es una cosa que me gusta dar un poco de contexto. Ahora, 99% o 90% de las horas tienes que aprender a programar variables, bucles, y es lo que te va a pedir en el examen. Es lo que te va a pedir en el examen. Y luego también, pues hombre, yo luego hablaré, porque luego resulta que voy a volver aquí a contaros otra cosa, de una cosa que no he hablado hasta ahora, que son otras formas de oralidad, en concreto el humor. Entonces yo el humor lo uso mucho en clase, eso sí lo uso mucho. Y es una de las cosas que también se aprenden de la narración oral, que es que cuando tú tienes dentro de la dinámica de un cuento, de la dinámica de la narración de un cuento, claro, no es todo plano, no es todo igual, hay algunos momentos en los que tú quieres hacer énfasis en algo en particular. Quiero que ahora aprendáis esto, ¿no? Pues entonces es cuando el cuento acumula recursos, es cuando pasa la aventura más emocionante, es cuando viene la pincelada de humor, es cuando viene... Entonces yo las uso ahí. Yo meto un chiste cuando digo, quiero vuestra atención y vamos a contar algo importante. Yo tenía un compañero que en congresos de matemáticas, él exponía su PowerPoint, su presentación con sus teoremas matemáticos, sus resultados, normalmente es un rollo eso, pero cuando quería dar el resultado principal, justo antes ponía, como por error, pero era totalmente buscado, ponía una foto suya en vacaciones. Decía, ¡ay va, perdón, que me he equivocado! La gente hacía, ¡jajaja! Miraban a la pantalla, teorema, este es mi resultado. Entonces esos recursos él usaba una foto, pero esos recursos es el humor, es una historia, es lo que sea. Es cuando ahora os quiero aquí, ahora os quiero a todos aquí, porque os voy a contar algo importante. Entonces yo, por ejemplo, eso de atención, esto es solo para los que quieren aprender, los del examen podéis relajaros. Luego hay otras veces que digo, atención, esto va para examen. Atención, y esa palabra es como, wow. Y se lo digo, además por ejemplo, a los que les doy sistemas informáticos, hay un momento en la asignatura que les digo, el día del examen va a haber una pregunta, os lo juro que se me caiga un brazo si no, que es, ¿qué es un sistema operativo y para qué sirve? La tenéis, os la voy a poner, y hay gente aquí mirándome pretendidamente con sinceridad que la va a dejar en blanco. Y juraréis, yo no, Judas, la vas a dejar en blanco. Y siempre hay gente que la deja en blanco. Y yo se lo he dicho en clase, se lo he dicho. Voy a preguntar esto, coño, ¿copiar? No, ni siquiera copian. Así que sí que... Pero claro, todo depende de en qué contexto y qué es lo que quieres transmitir, ¿no?
Por supuesto, el 90% es ejercicio de programación. Ahora voy a explicar qué es una variable, ahora vamos a explicar qué es un bucle, ahora vamos a hacer un programa que haga tal cosa. Hay veces que es un rollo. El aburrimiento está minusvalorado, ¿eh? O sea, esto de que todo tiene que ser divertido, eso es mentira. Eso es mentira. O sea, para que algo sea interesante y sea intenso, tiene que haber momentos de desinterés y de aburrimiento. O sea, uno no puede estar a tope todo el rato. Eso es mentira. Otra. Tenemos ahí un clúster de preguntas. Ay, la teoría de Galois, qué bonita es. En Mateo. Sí. Ahora haré publicidad de eso. Hay un momento en que estamos en la educación, sobre todo secundaria y universitaria, que deberíamos aprovechar y que no estamos aprovechando. Me explico un poquito en eso. Aunque me salgo un poco del tema quizá, que no va tanto con la narración, que mi tema era contar la ciencia, narrar. Y es que imaginaos, ¿habéis visto la serie esta de El Caso? O la del Ministerio del Tiempo. ¿Habéis visto eso? Mola, ¿verdad? Está así entretenido. Bueno, pues claro, yo he visto la del Ministerio del Tiempo, no la puedo ver siempre porque siempre tengo cosas que hacer, pero hay un personaje, Pacino, ¿sí?, que viaja como 30 años, ¿no?, en el tiempo. Ha viajado como unos 30 años. Imaginad que viaja, una persona de hace 30 años viaja aquí y visita el centro de nuestra ciudad y entonces alucinaría de la gente con sus móviles, tiene todo el conocimiento actual, bueno, todo el conocimiento, lo que Google considera que es el conocimiento actual, que esa es otra, no nos dejemos manejar por Google, por Dios, hay vida más allá de Google, pues todo el conocimiento actual lo tenemos en nuestra mano, nos podemos comunicar inmediatamente, O sea, el mundo en 30 años ha sufrido una revolución increíble. ¿Dónde se sentiría nada ha cambiado? Si viene a clase. O sea, las clases ahora son como cuando yo era chaval, salvo que hay una pantalla, un ordenador, pero bueno, lo que antes era una pizarra ahora es más cómodo. En lugar de ponerte a escribir todos los ejercicios, pues lo pones ahí proyectados y ya está. Pero es que, o sea, el sistema es lo mismo. Y estamos ante una oportunidad tremenda, porque, por ejemplo, en ciencias, en matemáticas, hasta hace muy poco los ingenieros tenían que hacer sus derivadas y sus integrales a mano, y los muchachos tenían que saber aprender las técnicas de integración y de derivación. Y ahora sigue siendo igual. Aprenden técnicas de derivación e integración. Yo me encuentro a mis muchachos en primero que saben derivar, pero no saben lo que es una derivada. Yo pregunto, oye, ¿qué es una derivada? A mí ponme una que la hago. Ya, entonces, ¿qué diferencia hay entre un ordenador y tú? Porque al ordenador se la va a pedir. Y como ingeniero, el ingeniero no las va a hacer a mano, las va a hacer el ordenador. Entonces, tenemos la oportunidad de cambiar el foco de lo instrumental a lo que da sentido. Aprovechémoslo. Porque ahora lo podemos hacer. Hace 20 años no se podía. Porque tú, si no sabías integrar bien y habías hecho 200.000 integrales, luego no ibas a poder ser capaz de resolver la que tenías que resolver. Pero es que ahora la va a hacer el ordenador por ti. Entonces, cambiemos el foco. Que se puede, ahora se puede, estamos en esa oportunidad. Así que si alguien de vosotros tenéis poder en eso, hablamos y hacemos un círculo de estos. ¿Qué más? ¿Hay más comentarios por ahí? Pues entonces voy con la publicidad. Publicidad y datos de contacto. No era verdad que no traía presentación, he traído dos diapositivas. Esta y esta. Ahí están datos. Yo trabajo en la Universidad de La Rioja y ese es mi correo electrónico. Siempre estoy dispuesto a mantener una conversación interesante sobre matemáticas, sobre realidad, sobre lo que fuera. Deberes no hago. Es decir, si hay alguien que está haciendo un curso de mates o algo y me pide preguntas sobre... No lo hago. No hago y es más suelo responder maleducadamente. Soy de La Rioja y ahí hablamos muy fuerte. Así que mejor no. Pero bueno, una conversación interesante siempre está bien. Aunque eso es arriesgado, ¿eh?
porque ahora mismo estoy recibiendo unos mensajes de un tío que ha descubierto no sé qué fórmula para calcular todos los decimales de pi que me tiene loco. Es que no tiene sentido lo que dice, pero bueno, eso hay. Nos llega siempre pues gente que ha demostrado la cuadratura del círculo, cosas así. Eso te expones, pero bueno, uno responde con educación y ya está. Estoy en un grupo que se llama Big Bang Científicos sobre Ruedas, antes conocidos como Big Bang Theory, pero tuvimos un asunto con la Warner y decidimos ser prudentes. Aunque llevábamos razón, ¿eh? Bueno, tuvimos sabéis que la Warner tiene una serie que se llama Big Bang Theory, ¿no? Que el Big Bang Theory es la teoría del Big Bang, eso es patrimonio de la humanidad. Eso no lo pueden apropiarse. Y nosotros éramos Big Bang con V. Y además, por suerte o por desgracia, teníamos el nombre registrado en España 3 días antes que ellos. Así que legalmente llevábamos razón, pero también dices, pobre chaval, están empezando, vamos a darles una oportunidad, ¿no? Pues ya nos quitamos nosotros el nombre, dijimos. Bueno, pues Big Bang, hacemos muchas cosas. Nuestra actividad central son monólogos científicos, luego haré una muestra después, monólogos científicos, monólogos tipo Club de la Comedia, esa movida, pero con un contenido científico, siempre hay un contenido, no es solo chistes sobre científicos. Hacemos eso y hacemos muchas otras cosas, hacemos vídeos en internet, hacemos formación para profesores, para investigadores, para alumnos, hacemos cursos de comunicación. Esto de comunicación oral de la ciencia, pues hacemos un curso de 1 semana, por ejemplo. Este año lo vamos a ofrecer en la Universidad de La Rioja como uno de los cursos de verano. Así que si alguien quiere pasar unos días en La Rioja, pues apuntaos, va a ser barato y muy bonito. También tenemos un curso MOOC de comunicación científica, así que esto intentaré dar los datos a la organización por si alguien quiere apuntarse. Es abierto, es gratuito y podéis hacerlos a través de vídeos. Bueno, hacemos muchas actividades, Big Bang, de mucho tipo y siempre con ese mismo espíritu. Ahora mismo estamos metidos en una cosa que le llamamos ciencia en los márgenes y es que nos hemos preguntado si la divulgación científica puede servir a la cohesión social, a hacer esta sociedad un poquito más unida, ¿no? Entonces vamos llevando la comunicación social a aquello que se considera los márgenes, ¿no? Estamos experimentando con eso. Esto es la dirección de Twitter. Yo suelo poner cosas de mates más o menos o interesantes o curiosas, o, bueno, lo que cabe en un par de frases, que es lo que puede hacer Twitter, ¿no? De vez en cuando hago ciclos. Marzo lo dediqué a matemáticas y arte. Bueno, pues ahí puse 30 cosas de matemáticas y arte que la gente puede utilizar. A veces es útil para clase o cosas así. Y luego lo que decíais, este canal, Derivando, es un canal de YouTube donde cuento cosas de matemáticas, esas cosas de matemáticas que no aparecen en el aula normalmente, pero que se pueden meter y que no hacen daño. No hacen más daño que una hoja de 100 divisiones con 3 decimales. No hacen más daño. Son más inocuas que eso. Así que bueno, es un poco lo que... También otras cosas donde podéis seguir actividad y donde podemos interactuar, si alguien no quiere preguntar ahora. Y si no hay nada más, pues descansamos un poquito. Creo que vamos bien de tiempo, ¿no? No me he pasado. Bueno, tenemos 10 minutos, ¿eh? 10 minutos es una vida. Aquí tenemos a alguien que quiera aprovechar la vida. ¿Cómo? Sí. Sí. Tenemos que hablar después, entonces. Tenemos que hablar, entonces. Sí. La cuadratura del círculo fue demostrada en el siglo XIX que era imposible por la trascendencia de pi. Pi es un número trascendente y por tanto no es solución de una ecuación con coeficientes. Así que no. No, luego hablamos y eso, sí, tranquilamente. Sí, es lo bueno que tienen las matemáticas es que no son discutibles. O sea, tú tienes tu lógica y lo que es coherente dentro del sistema lógico, ahí está. Otra cosa es que cojamos otro sistema lógico. De eso ya hablamos después. Así como los modelos de la física, de la biología y todo eso mejoran, van sustituyendo, yo qué sé, el Big Bang es el modelo que tenemos ahora, quizás se sustituya por otro si llega el caso de que los experimentos contradicen el Big Bang. Pero la matemática no. ¿Por qué? Porque no tiene que confrontarse con la realidad. Vivimos a nuestro mundo, a nuestro aire. Mientras sea coherente, tira para adelante. Y sí, la teoría del círculo es incompatible con los axiomas de Zermelo-Fraenkel dentro de la matemática, que es donde nos movemos ahora. O
Así que ten cuidado con lo que estás haciendo con esos alumnos, ¿eh? A ver si me van a ir por ahí luego ellos ahí. Sí, que una cosa sea un cuento no quiere decir que no sea real. Sí, pero bueno, ahí estamos en otra historia, ¿no? Estamos hablando de aproximaciones y de cuestiones prácticas, eso es otra historia, sí, son cosas diferentes. Sí. Por ejemplo, la trisección del ángulo es posible. Bueno, voy a explicar un poquito sobre esto. Nada, 2 minutos, nenes. Esto enseguida. Trisección de un ángulo. Uno con una regla y un compás no puede dividir un ángulo en 3 partes iguales. No se puede. No se puede. ¿Quién demostró eso? Galois y su gente de alrededor. La trisección del ángulo no es posible. Porque el grupo de Galois, bueno, no se puede. Sin embargo, no se puede utilizando los axiomas de Euclides, regla y compás. Sin embargo, por ejemplo, hay un sistema alternativo de axiomas que viene de Japón y que tiene que ver con la papiroflexia, que es doblar papel. Y con los axiomas orientales sí se puede hacer la trisección del ángulo. O sea, la trisección del ángulo es una cosa que es posible dentro de un sistema axiomático que no es el de Euclides. ¿Sí? Qué bonito es esto. Y qué curioso, además. Qué curioso, además. Hay tanto que aprender de Oriente. Buah. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna otra cuestión. Sí. ¿Qué opino me pregunta así, sabes, como para pasar el rato? ¿Qué opinas del currículum de primaria, secundaria y universidad? Dejándolo caer. Sí, no, te cojo y te contesto. Sí. Sí, bien. Mira, yo creo casi de lo que más me gusta de los currículos, sí que he mirado los currículos de matemáticas, y sobre todo de secundaria, que es lo que más me interesa en esta materia que hablamos ahora de enseñanza. Lo que más me gusta son los premios de las leyes de currículo, los premios de los currículos, donde aparece por qué enseñamos matemáticas. ¿Por qué enseñamos matemáticas y por qué es tan importante? Porque, o sea, si uno lo mira objetivamente, dice, coño, el producto estrella, porque se dedican las que más horas a las matemáticas, a la lengua de los idiomas, el producto estrella es el que más odian los clientes, lo estamos haciendo fatal. O sea, es como, el plato estrella de mis restaurantes es este, que no lo pida nadie, por favor, que está malísimo. Es un poco lo que estamos haciendo. Bueno, la motivación para estudiar las matemáticas entiendo que es más o menos triple y que se lleva a los tiempos yo lo llamo Platón, Descartes y Paulos. Son como 3 referentes para mí en esto, que son, por un lado, las matemáticas ayudan a la capacidad de abstracción y pensamiento abstracto. Eso es un bien objetivo para nuestros alumnos, que las matemáticas lo enseñan muy bien. Esto nos viene desde Platón. Platón en la República ya pone un montón de matemáticas en su plan de estudios. Así que la culpa ya sabéis de quién es. El otro he nombrado a Descartes, lo pongo como paradigma de las matemáticas como instrumento para la ciencia. No solo Descartes el que hace esto, ni siquiera fue el primero, pero como instrumento del lenguaje para la ciencia. Si alguien quiere abarcar o conocer en la ciencia, cómo progresa y cómo se hace, debe saber matemáticas, porque es el lenguaje que las matemáticas utilizan, el lenguaje que las ciencias utilizan para describir su labor y para trabajar. Vale, esa es la segunda. Y la tercera es, estamos rodeados de matemáticas, estadísticas, datos, medidas, tiempos, números. Digamos que para ser ciudadanos, como habilidades ciudadanas, las matemáticas también son útiles. Ahora pongo un ejemplito de esto. Vale, esos tres objetivos a mí me parecen loables. La única manera de hacerlo es con los contenidos que estamos metiendo en los currículos. Yo creo que no. Y que, por ejemplo, debieran tener más lugar las matemáticas recreativas o las matemáticas lúdicas, que también enseñan el pensamiento abstracto. Igual que las derivadas o igual que las divisiones o que otras cosas. Entonces, hay algunos contenidos que están privilegiados. Yo creo que la razón es histórica. Enseñamos las matemáticas para el futuro ingeniero, porque es quien más matemáticas necesitaba.
Entonces yo creo que la razón histórica, pero yo creo que los contenidos pueden cambiar, aunque los principios rectores de los currículos para mí son absolutamente válidos, totalmente correctos. Y bueno, pues sí, yo creo que debieran cambiar un poco. Pongo el último ejemplito, ya sé que me estoy comiendo 10 minutos, de esto de lo de la ciudadanía, ¿no? Porque hay veces que gente se me extraña, que esto de las matemáticas te sirven para una ciudadanía. Yo creo que las matemáticas son una herramienta para el ejercicio crítico de la ciudadanía. Voy a poner un ejemplito corto. Hace poco salió un dato sobre la evolución del sueldo medio en España en los años de la crisis. La evolución del sueldo medio en España en los años de la crisis es el sueldo medio de los españoles durante los años de la crisis subió un 0,5%, más o menos. Cuando el aumento del IPC y lo que suele aumentar en periodos es como un 3 o un 4%. Entonces dice, vale, objetivamente hemos perdido bastante poder adquisitivo, pero bueno, en media hemos mejorado un poquito, no tanto como deberíamos haber mejorado. Bueno, pues estamos pasando así juntos la crisis como podemos. Hay otras medidas estadísticas para ese tipo de datos. Por ejemplo, las medidas de dispersión. Está la varianza, está la desviación típica, ese tipo de cosas. ¿Qué nos dicen? Que si uno atiende a cómo han variado los sueldos de los asalariados, de los directivos y de los altos directivos, resulta que el tramo más bajo ha bajado un 0,5%, no ha subido, ha bajado un 0,5%. Y sin embargo, los sueldos de los altos directivos han subido un 6%. ¿Cuál es la consecuencia política de eso? No estamos pagando todos la crisis, están pagando los pobres. Eso es matemáticas que nos sirven para ejercer la ciudadanía de una forma crítica. Luego uno haga lo que quiera con eso. Vote a quien quiera, elija lo que quiera, pero que uno escuche, lea y vea los datos con un cierto rigor. Entonces una mente que ha sido más desarrollada matemáticamente es menos manipulable. Es menos manipulable. Entonces eso también es educación, también es quiénes somos y dónde estamos. Así que, y eso está presente en los premios de las leyes de currículo, de matemáticas, el ejercer la ciudadanía. Pongo lo de Paulo, lo he nombrado Paulo, se me ha olvidado decir eso, Paulos, porque él tiene un libro que se llama El hombre anumérico. Así como existe el analfabetismo, él habla del anumerismo. Gente que no es capaz de interpretar datos numéricos. Entonces hay muchos ejemplos por ahí, de errores, de bulto en noticias, etcétera, y que no nos damos cuenta de ello. Bueno, pues ahora sí descansamos un poquito. Hasta la próxima.